Estos temas, con tanta información valiosa, condensarlo será un gran reto. Pero lo cierto es que ha sido extraordinaria esta experiencia con este panel. Así es que sin más preámbulos, conozcamos al siguiente panel. Les pedimos a las personas que por favor ocupen sus lugares. Ocupen sus lugares, por favor. Veamos el siguiente panel. Continuamos con desafíos y perspectivas de la seguridad social en América Latina, sostenibilidad, cobertura y nuevas tendencias. Recibamos a nuestra moderadora Sheila Oviedo, acompañada por César Carballo, Frank Aristi y Leimi Lora. Continuamos con desafíos y perspectivas de la seguridad social en América Latina, sostenibilidad, cobertura y nuevas tendencias. Recibamos a nuestra moderadora Sheila Oviedo, acompañada por César Carballo, Frank Aristi y Leimi Lora. Muy buenas tardes a todos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ya. Más que honrada, la verdad, de moderar este panel con un tema de inminente relevancia y que es el único en el que abordaremos la seguridad social, perspectivas, desafíos en términos de cobertura y sostenibilidad en América Latina. Y para ello tengo el honor de compartir esta mesa con tres expertos con sobrada experiencia en la materia. Me han solicitado por una cuestión de tiempo reducir el tema de la presentación y de la biografía. Ya luego se la haremos llegar oportunamente vía correo junto con la minuta de los temas que vamos a abordar. Pero tengo acá al señor César Augusto Carballo Mena, quien nos acompaña desde Venezuela. Es doctor en Derecho, especialista en Derecho del Trabajo, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. También me acompaña Leimi Lora, quien es abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con maestría en Derecho de Seguridad Social por la Universidad Carlos III de Madrid. Y me acompaña igualmente Francisco, cariñosamente Fran Aristi de Castro, quien es licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, máster en Dirección y Gestión en los Sistemas de Seguridad Social. Saben que ocupó el cargo de director jurídico en algún momento en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, y junto con ellos abordaremos, como les comentaba, este tema que es desafíos y perspectivas de la seguridad social en América Latina, sostenibilidad, cobertura y nuevas tendencias. Pido un fuerte aplauso para todos ellos de manera conjunta. Vamos a dar la palabra entonces a César, quien nos abordará entonces las perspectivas de la seguridad social en América Latina, haciendo un análisis comparativo a nivel de región de este tema. Adelante, César. Muchísimas gracias, Sheila. Y mi salutación sí cuenta en el tiempo, así que quiero agradecer profunda y cálidamente a los organizadores. Siempre es un placer estar en República Dominicana, reencontrarme con amigos y amigas queridos y admirados, y un honor participar en este evento que se ha denominado Primer Encuentro de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Ojalá muchos más vengan luego. Tengo una presentación, gracias. Tengo una presentación que apenas toco 4 desafíos, ya lo voy a hablar desde una manera, perdón, una pregunta: ¿cómo hacemos para pasarlas? ¿Te voy haciendo así o te voy diciendo próxima? Ok, listo. Bien, próxima de una vez. Fíjense, voy a conversar solamente sobre 4 desafíos de la seguridad social, desafíos que afectan a toda Latinoamérica y que sin duda tienen también influjo fuera de nuestra región. Lo voy a hacer desde una perspectiva del ego, que es la mía, no desde
quizás la periferia de los temas, con la impunidad de que después de mí van a tomar la palabra dos expertos que van a profundizar en temas realmente de interés. Voy a hablar del desafío existencial, la propia idea de seguridad social, y luego los desafíos de financiación, cobertura y gestión que están íntimamente vinculados. Empecemos de una vez la próxima. Este es para mí el tema más importante, el desafío existencial de la seguridad social, el cuestionamiento a la propia idea de la seguridad social, de la estructura, del constructo de la seguridad social. En los años 80 y 90, el neoliberalismo efectivamente tuvo un impacto muy fuerte en la seguridad social latinoamericana. Se produjeron cambios, reestructuraciones trascendentales, y hoy en día esas mismas ideas neoliberales, anarcocapitalistas, radicales, liberales o como se le quiera denominar, han alzado la voz para que, un poco con la idea de von Hayek y de Milton Friedman, sostener que la seguridad social en sí misma es un error social, es un error de la sociedad, que es una especie de arrogancia fatal el creer que una sociedad puede ser diseñada racionalmente, que eso va a obstaculizar el orden espontáneo que afecta la libertad individual y que por tanto deberíamos volver a esquemas de ayuda mutua voluntaria, caridad y asistencia social para los menesterosos y los pobres de solemnidad. Pero, atención, esas voces no se quedan en Viena ni se quedan en Chicago, siguen sonando de este lado. El presidente argentino Javier Milei ha dicho clarísimamente una y otra vez, en uno y otro tono, a veces con palabras que no son extraídas clarísimamente de un poemario, que la justicia social y por ende la seguridad social es un robo, que se le roba a unos para entregar lo robado a otros, que es una indecencia, que es una degeneración, que causa inmoralidad pública y que por lo tanto tiene que ser demolida. Yo creo que en esa batalla cultural en la cual nos encontramos, por favor la próxima, tenemos que hundir la mirada en las raíces de la seguridad social. Poco entender de dónde deriva, no darla por sentado, sino volver a preguntarnos, prepararnos en esta batalla cultural para justificar y legitimar la seguridad social. Un autor argentino, Rodrigo Fresán, el autor de una joya contemporánea que se llama Los Jardines de Kensington, en otro libro que se llama La velocidad de las cosas, utiliza una metáfora que siempre me ha parecido encantadora. Dice: la existencia no es otra cosa que ir colocando una piedra tras otra día a día para poder avanzar sobre ellas y movernos hacia adelante por encima de millones de segundos de muerte. Vivimos muriendo. ¿Qué quiere decir? La muerte, la calaca, la pelona, la huesuda, como la queramos llamar, no está en algún lugar del camino. Va con nosotros desde que nacemos. Nos acompaña desde que nacemos. Por lo tanto, la vida es avanzar sobre un río que es la muerte. Y esas son las piedras que nos permiten avanzar. Si lo vemos desde la perspectiva de la seguridad social, y la próxima por favor, y amplificamos la metáfora, no, atrás, gracias, amplificamos la metáfora, lo que podemos decir es que cada uno de nosotros somos como una especie de equilibrista, de funambulista, que avanzamos en una cuerda floja, sabiendo que debajo de nosotros están la muerte, la enfermedad, las discapacidades, las desgracias, la pobreza, la muerte, la soledad. Y por tanto, la seguridad social es una red, la red que se teje debajo de nosotros. Una red que nos va a dar, ciertamente, la tranquilidad de reducir el impacto si caemos. Pero además, y en esto quiero hacer énfasis, no solamente es que aminora el impacto de la caída, es que de abajo hacia arriba nos brinda seguridad. Seguridad para avanzar, para que el funambulista aislado en la cuerda floja no sea presa del temor, del miedo, y deje de caminar, deje de avanzar. Y esa es la forma en que avanzamos las sociedades. De tal manera que la
dentro de esta metáfora de la anterior lámina, pero vamos a dejarla ahí. Dentro de esta metáfora, la seguridad social es la red que todos y todas tejemos juntos a través de un mecanismo masivo y complejo de empatía y de solidaridad para la cohesión social y el progreso. Para la cohesión social y el progreso. Una paleoantropóloga española contemporánea nos recordaba que nuestra especie, que el Homo sapiens, es una especie que nace muy inmadura, y ese grado de inmadurez se prolonga durante muchos años, que es lo que llamamos la niñez. La niñez es una etapa única y exclusiva de nuestra especie. Ninguna otra especie conoce algo similar. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque nuestro aprendizaje se extiende y nuestro cerebro sigue creciendo fuera del vientre materno. Porque la estructura femenina no puede albergar a la criatura más tiempo y por lo tanto tiene que seguir su crecimiento fuera de la madre. Y para eso, esa debilidad, esa fragilidad individual es compensada por una fortaleza comunal, por la fortaleza de la comunidad. Solo la comunidad permite que este Homo sapiens, que lo llamamos así quizás arrogantemente, pudimos habernos llamado el Homo fragilis, porque necesitamos cuidado. Sin cuidado no podemos sobrevivir. Un historiador, la próxima, muy de moda, Yuval Noah Harari, el historiador israelí de Animales a Dioses y Nexus, el último libro, lo dice de una manera muy simple. Dice, para criar a un humano hace falta una tribu, de tal manera que la evolución favoreció a aquellos individuos que tenían destrezas o eran capaces de crear lazos sociales fuertes. Sin esos lazos sociales es imposible la supervivencia. Concluyo en la próxima lámina. Eso explica que una antropóloga norteamericana, Margaret Mead, una vez le preguntaron, mire, de todas las investigaciones que usted ha hecho, de todos los hallazgos que usted ha llevado adelante, ¿dónde encontró el primer vestigio de civilización? Y ella decía, bueno, la civilización no está en un objeto, no son herramientas, no son instrumentos, no son vasijas. La civilización, el primer vestigio de civilización fue un fémur roto, fracturado y sanado. Porque en la naturaleza un fémur fracturado es la muerte. El día que la tribu, que la comunidad se atrevió, entendió que solo el lazo social de cuidar de los otros, de los más vulnerables, es lo que nos mantenía juntos y nos permitía avanzar, nace la civilización. De tal suerte que en esa perspectiva diría, y perdónenme si utilizo una hipérbole, uno podría decir la seguridad social es el más evidente de los derechos humanos, porque refleja la esencia de los seres humanos. Somos las únicas criaturas capaces de futurar. Los únicos que miran el futuro somos nosotros. Y en el futuro vemos la muerte, la vejez, la discapacidad, el miedo. Y por lo tanto nos tenemos que preparar para ello, para poder seguir adelante. Y somos los únicos, como vimos antes, que necesitamos un amplísimo cuidado al nacer para poder sobrevivir y luego para estar juntos y avanzar y progresar. Es un derecho humano, sin duda, ha sido reconocido una y otra vez. Aquí hago una cita solamente aprovechando el punto de una muy reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva 31 del 12 de junio del 2025, sobre el trabajo de cuidados y su relación con la seguridad social. Allí la Corte reitera, claro que es un derecho humano, está contenido en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, en el Protocolo de San Salvador e implícitamente en el artículo 26 de la Convención Americana. Pudo haber también señalado como parte del Corpus Juris, y lo hace, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Y cómo lo entienden? En términos amplísimos. Es decir, es un derecho de toda persona, universalidad, a recibir protección ante cualquier contingencia futura
que le ocasionen consecuencias perjudiciales o que le impidan proveerse de medios para su subsistencia. Alguien o muchos de ustedes dirán, y si es un derecho humano, ¿por qué todo este trayecto? ¿Por qué todo este caminar? ¿Por qué no simplemente mostró esta lámina y nos dice es un derecho humano y sigamos adelante? Porque la noción de derechos humanos también es parte, es un objeto de la batalla cultural. Los derechos económicos, sociales y culturales son rechazados como derechos humanos. Se sostiene que los únicos derechos humanos son los individuales, los derechos civiles y políticos. Es decir, que aquella guerra fría que provocó que los derechos humanos tuviesen que ser regulados en dos pactos: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esa guerra fría pareciera estar ardiendo por otras razones ideológicas, pero pareciera estar totalmente siendo parte de este discurso, de este debate que en este momento nos llama a entender la seguridad social y defender la seguridad social desde la perspectiva de la justicia, desde la justicia social. Como decía William Beveridge, para cuidar de unos a los otros desde la cuna a la tumba. Bien, paso entonces, primero advertir que los próximos 3 desafíos van a ser mirados también desde este contexto, es decir, todos los fracasos, todos los déficits, todas las frustraciones derivadas de la financiación, de la cobertura y de la gestión van a ser parte de este discurso que pretende demoler la seguridad social. Por lo tanto, es muy importante afrontarlos profundamente y dejar de lado quizás algún tipo de resistencia sobre la base de que son intocables algunos de los principios que lo han venido ordenando hasta este momento. Entonces, la financiación supone preguntarse ¿quién paga la cuenta de la seguridad social? Una cuenta mastodóntica, creciente, que pone en riesgo o que genera una presión sobre los estados, reclamando cada vez una participación mayor en el Producto Interno Bruto. Es una pregunta muy compleja, es una pregunta que causa desasosiego. Yo no tengo una respuesta ni tengo las herramientas para hacerlo, pero sí tengo claro algo. Creo que cuando se afronta un problema de esta envergadura, frente a la bruma que esto supone, hay que buscar principios orientadores. ¿Hacia dónde nos dirigimos en medio de esto? Y yo creo que una buena fuente de principios orientadores en esta materia es la Declaración de Filadelfia de 1944. Esa declaración, que es parte de la Constitución de la OIT, fue adoptada ya cuando se sabía el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ya era un hecho que los aliados iban a ganar la guerra, era cuestión de tiempo, pero esta vez se quería que al ganar el tratamiento a los derrotados no fuera de venganza, sino fuera de integración, para que no ocurriera lo que ocurrió, es decir, que la Primera Guerra Mundial se reeditase. Ese instrumento señaló, entre otros elementos importantes, que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad, dignidad, de seguridad económica y igualdad de oportunidades. Por eso el profesor Alain Soupiot dice: la Declaración de Filadelfia es el primer instrumento internacional de derechos humanos, antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Pero a lo que voy, no solo se hace una proclama de derechos humanos, sino que se pregunta y se contesta y se orienta sobre cómo ejecutarla. Y la declaración señala: cualquier política de índole nacional o internacional, especialmente de carácter económico y financiera, debe juzgarse siempre desde el punto de vista de la satisfacción de esos objetivos y por lo tanto aceptarse solo cuando favorezca el bienestar material y el desarrollo espiritual de las personas y no entorpezca estos objetivos. De tal manera que los estados, bajo esta premisa, deberían orientar todas sus políticas a la satisfacción
plena de los derechos de las personas que habitan en esos estados. ¿Cuáles son, a grosso modo, algunos de los problemas que supone la financiación? Sostenibilidad a largo plazo. La seguridad social es en sí mismo un contrato social, Cualquier sistema de seguridad social está comprometiendo más de una generación, se está articulando en torno a valores que cohesionan la sociedad y que nos permiten progresar. Tenemos un problema en toda Latinoamérica, que es la informalidad, una informalidad que ronda el 50%, 51% en promedio de nuestros países, con algunas brechas muy importantes. Esa informalidad no pareciera que va a tender a reducirse, al contrario, las nuevas tecnologías podrían estar impactando para crear o aumentar esa informalidad. Allí simplemente refiero la importancia de la recomendación 204 de la OIT del año 2015 para la transición desde la informalidad a la formalidad, que no tiene fórmulas mágicas, pero sí establece una serie de políticas que deben abordarse con mirada tripartita, con mirada sociodialógica, para poder superar esta situación. Evidentemente ya no podemos seguir pensando en que podemos mantener una seguridad social solo con las cotizaciones de empleadores y trabajadores. Cada vez vamos a tener una mayor presión sobre una universalidad no contributiva. La CEPAL habla de 1.5 a 2.5 puntos del Producto Interno Bruto para poder intentar superar la pobreza, mantener los índices. Tenemos que debatir el tema de la expansión de los espacios fiscales para financiar la seguridad social y, por lo tanto, pensar en la conveniencia o no de impuestos a los ingresos o impuestos al consumo. Y, finalmente, un tema muy delicado que es el envejecimiento de la población. Pediría pasar las próximas dos láminas simplemente para decir todo nuestros ordenamientos jurídicos de seguridad social en Latinoamérica establecen una edad para pensionarse de vejez o jubilación que va entre 55 y 65 años. 55 y 65 años. ¿Por qué creen que la sentencia que vimos del Tribunal Constitucional número 5 del año 2020, que declaró discriminatorio a un chofer que se le prohibió a los 65 años seguir manejando? ¿Por qué existía esa norma? Porque entendíamos que a los 65 años era un anciano y que era peligroso que un anciano manejara un camión. Y hoy en día sabemos que ya eso no tiene mucho sentido. Sobran los ejemplos, y para no herir ninguna susceptibilidad, piensen nada más en el cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger. Tiene 82 años, una novia de 38 y todavía sigue bailando. Imagínense que hubiera cotizado a la seguridad social y se hubiera a los 60 años. Tendría, y eso nos va a pasar, más años de pensión de vejez que probablemente de cotización, lo cual lo hace insostenible. Y eso me recuerda, y ya voy terminando, y eso me recuerda otro libro, Las intermitencias de la muerte, de José Saramago, donde la muerte un día decide retirarse de un país, se declara en huelga, está cansada de que la sigan humillando, la sigan, digamos, insultando, injuriando, y pone en crisis a ese país desde el punto de vista asistencial, social, religioso, político, etc. Y hay una parte donde el ministro del Trabajo le pregunta a su secretario cómo están las cosas, le dice, todo está bien, menos la cuestión de las pensiones, menos la cuestión de la muerte. Si no volvemos a morir, no tenemos futuro. Eso nos puede pasar. Tenemos que revisar en serio, porque si no va a ser inviable. Y me queda ya el último minuto. Simplemente resumo lo que les quería decir. Tenemos problemas, y dejo al amigo que vaya pasando las láminas a discreción. Tenemos problemas de cobertura. La cobertura en nuestros países está alrededor también de la seguridad social, alrededor del 50%. Hay, y eso es preocupante, la próxima, por favor, hay índices que hablan de que la mitad de la población laboral no recibe ninguna protección social. En Latinoamérica es la mitad, pero eso significa que 1 de 4 familias no recibe ningún elemento, instrumento de protección social, contributivo o no contributivo. Adelante, por favor. Y
eso sí supone un riesgo, sobre todo pensando en los migrantes, en los teletrabajadores, etc. El último punto es la gestión. La gestión tiene que ver con la recaudación, tiene que ver con evitar la corrupción, con la información. Me parece que lo más importante, por favor, es la última para cerrar, la próxima. Sí, 3 ejemplos para concluir, que me parecieron interesantes. Hay que seguir pensando, revisar cómo somos más eficientes. En Estonia, por ejemplo, se ha adoptado una modalidad de blockchain, la verdad que no es blockchain, lo llaman X-Road, para poder hacer transparente, íntegra y segura toda la información de la seguridad social y ha mejorado la gestión. La Big Data que ha utilizado muchos países, Brasil ha reflejado que gracias a la Big Data ha mejorado la recaudación y la persecución de la defraudación. Y finalmente el Internet de las cosas ha sido utilizado en Argentina, en la zona vinícola, para advertir grandes movimientos de actividad y poder recabar allí las contribuciones. Cierro dándole las gracias por la paciencia y diciendo, si la seguridad social es un gran contrato social, tiene que ser gestionado también a través del diálogo social, en el diseño, en la ejecución y la ponderación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César, por esta interesante ponencia y perspectivas. Damos la palabra al licenciado Fran Aristi, quien abordará, partiendo de esos desafíos, las nuevas tendencias que se vislumbran en América Latina en la seguridad social. Adelante. Si me pueden poner la presentación, por favor. Buenas tardes. Gracias por la invitación a la Asociación Academia de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Academia Iberoamericana. Gracias también a la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y también muchas gracias a la Academia de Ciencia de la República Dominicana por la invitación. Bueno, el tema que nos tocó hoy fue el desafío de los sistemas de seguridad social. A continuación, por favor, la próxima lámina. Vamos a ver los desafíos y perspectivas, la sostenibilidad, cobertura y nuevas tendencias. Bueno, la siguiente, por favor. Los principales desafíos que representa la seguridad social en América Latina son la alta, como decía César, la alta informalidad laboral, la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones y de protección en la salud, cobertura insuficiente, tanto en materia de pensiones como en materia de salud, y también la longevidad. La siguiente, por favor. La informalidad laboral representa alrededor de un 50% de la población económicamente activa en América Latina. La informalidad laboral se refiere a empleos que no están registrados ni regulados por las leyes laborales, lo que implica falta de protección social y derechos laborales para los trabajadores. Esto significa que no tienen acceso a beneficios como son seguro médico, jubilación, vacaciones pagadas, subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia, entre otros. Nos referimos a los trabajadores por cuenta propia. Bolivia registra el mayor índice de informalidad laboral en América Latina, con alrededor de un 80% de los trabajadores son trabajadores informales en Bolivia. En la zona andina, Perú y Ecuador también enfrentan una alta informalidad laboral, con más de un 2/3 de la población ocupada en empleos asalariados, en empleos informales. Mientras que en México y Brasil, la economía más importante de América Latina, este porcentaje asciende a un 54.8% y a un 36% respectivamente. En el sur del continente, Chile y Uruguay muestran, por el contrario, más empleo formal que informal, ambos con una tasa de informalidad por debajo del 30%. En la República Dominicana, la informalidad laboral representa el 56% de la población económicamente activa. La siguiente, por favor.
La afiliación de los trabajadores por cuenta propia a la seguridad social representa un reto para los sistemas de seguridad social, debido a que se dificulta su afiliación por no tener un empleador que funja como agente de retención para el pago de las cotizaciones de la seguridad social. En Colombia, los trabajadores independientes o trabajadores autónomos, trabajadores por cuenta propia, también conocidos como trabajadores por cuenta propia, están obligados a cotizar para la seguridad social si sus ingresos son iguales o superiores al salario mínimo. Como en Colombia y en otros países, a los trabajadores por cuenta propia se le ha exigido pagar la totalidad de la cotización, es decir, lo que le corresponde al empleador y lo que le corresponde al trabajador. En Colombia, nada más un 16% de los trabajadores por cuenta propia se encuentran afiliados a la seguridad social. Un 16%. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un cuadro de 15 países latinoamericanos con donde está la tasa de informalidad laboral. Por ejemplo, Bolivia tiene la tasa más alta de informalidad laboral, con un 84%. Es decir, de cada 10 trabajadores, alrededor de 8 son trabajadores informales en Bolivia. Bolivia, Honduras y Guatemala tienen una informalidad laboral igual o superior a un 80%. República Dominicana está en el 10º país de América Latina en informalidad laboral, con un 56% de informalidad laboral. La siguiente, por favor. La lámina siguiente. Sostenibilidad financiera de los servicios de salud a través de la seguridad social. Los estados tienen dos formas principales de financiar la seguridad social, los servicios de salud. La primera forma que tienen los estados de financiar los servicios de salud es a través de los tributos, es decir, a través de los impuestos generales. En ese caso, los estados prestan los servicios de salud a través de la red pública de salud, es decir, a través de los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Pero la otra forma que tienen los estados de financiar los servicios de salud es a través de las cotizaciones de la seguridad social. En ese caso, los estados prestan los servicios de salud a través de establecimientos públicos y privados, como sucede en República Dominicana, como sucede en Colombia, como sucede en Chile. Tanto en República Dominicana como en Colombia como en Chile existe lo que se llama un plan básico de salud, que le garantiza la seguridad social. En Chile le llaman GES, Garantía Explícita de Salud. En Colombia le llaman POS, Plan Obligatorio de Salud, y en la República Dominicana le llamamos Plan Básico de Salud, PBS. Pero se ha demostrado que las cotizaciones que se pagan en Colombia, en República Dominicana y en Chile son insuficientes para ampliar la cobertura del Plan Básico de Salud y para darle una protección integral en salud a toda la población. Por eso, tanto en República Dominicana como en Chile como en Colombia, los afiliados tienen que comprar planes complementarios de salud. La siguiente, por favor. Sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones. Muchos sistemas de pensiones enfrentan déficit financiero debido al envejecimiento de la población, baja tasa de natalidad, baja tasa de cotización y sistemas de cálculo de beneficios que no son sostenibles a largo plazo. Es importante señalar que el déficit financiero de los sistemas de pensiones afecta más a los sistemas de pensiones de reparto que a los sistemas de pensiones de capitalización individual. ¿Por qué yo digo esto? Porque en los sistemas de pensiones de capitalización individual, el monto de la pensión depende de los ahorros que haya acumulado el trabajador en su cuenta de ahorro individual y de su esperanza de vida al momento de su retiro. Y el monto de la pensión se determina mediante cálculos actuariales. En cambio, en los sistemas de pensiones de reparto,
las prestaciones son definidas, las pensiones están definidas. El trabajador sabe el porcentaje que le va a corresponder por concepto de pensión en los sistemas de pensiones de reparto. Siguiente, por favor. En Chile, México, Colombia y República Dominicana establecieron sistemas de pensiones de capitalización individual que no le han garantizado a los trabajadores una pensión digna. Pero eso se debe a la baja tasa de cotización. Yo quiero que ustedes sepan que nosotros somos de opinión que, por ejemplo, en el sistema de pensiones de reparto, como el sistema de pensiones de capitalización individual, se puede financiar mediante una tasa de cotización. Es decir, nosotros entendemos que cualquier sistema de pensiones, ya sea de reparto o de capitalización individual, puede garantizar pensiones dignas a los trabajadores. Todo depende del financiamiento. Es decir, que se establezcan tasas de cotización que permitan crear reservas técnicas suficientes para garantizar pensiones dignas a los trabajadores en el tiempo. Es decir, tanto en el sistema de pensiones de reparto como en el sistema de pensiones de capitalización individual, todo depende de la cotización para financiar las pensiones. Es decir, que se creen reservas técnicas. Si la tasa de cotización es suficiente, se puede crear una reserva técnica para garantizar el pago de las pensiones en el tiempo. La siguiente, por favor. La tasa de reemplazo es el porcentaje que va a recibir el trabajador al momento de su retiro en relación con su salario. En ese sentido, he visto que algunos funcionarios y técnicos del Sistema Dominicano de Seguridad Social han señalado que tenemos baja tasa de reemplazo de las pensiones porque tenemos bajos salarios. A nuestro juicio, eso es un error. La tasa de reemplazo no depende del monto del salario de los trabajadores. La tasa de reemplazo depende del financiamiento, es decir, de la tasa de cotización que se establezca para financiar las pensiones. Por ejemplo, yo he hecho estudios y he podido verificar que si un trabajador ganara 100,000 pesos mensuales, en este sistema que tenemos de pensiones de capitalización individual en la República Dominicana, si cotizara 30 años y se retira a los 60 años de edad, recibiría una pensión equivalente al 35.3% de su salario. Un trabajador que devenga 100,000 pesos mensuales. Pero yo también hice ese mismo estudio con un trabajador que devengara un salario de 10,000 pesos mensuales. Y también la tasa de reemplazo que me dio fue el 35.3% de su salario. Es decir, la tasa de reemplazo no depende del monto del salario, sino depende del financiamiento, de la tasa de cotización para financiar las pensiones. Siguiente. La nueva tendencia en América Latina ha sido en los últimos años lo siguiente. Esto es muy importante. Aumentar la edad de jubilación, aumentar la tasa de cotización, aprobar sistema de pensiones de 2 pilares, un pilar básico de reparto y un pilar complementario obligatorio o voluntario de capitalización individual. Y la nueva tendencia es la afiliación de los trabajadores por cuenta propia. La siguiente, por favor. Esto es muy importante. Oiga, los sistemas que han aprobado recientemente, los países que han aprobado recientemente sistemas de pensiones de 2 o más pilares, con un pilar de reparto y otro pilar de capitalización individual, son los siguientes. Esta es la nueva tendencia. En Colombia, mediante la ley 2381 del 16 de julio del 2024, ahora, es decir, el año pasado, en Colombia se modificó el sistema de pensiones. Se aprobó un sistema de pensiones de 2 pilares. Un primer pilar de reparto que van a cotizar los trabajadores para ese pilar, para ese sistema de pensiones de reparto, los trabajadores hasta la suma de 2.3 salarios mínimos. Y un pilar complementario de capitalización individual en Colombia,
que van a cotizar los trabajadores por el exceso de 2.3 salarios. Es decir, hasta 2.3 salarios van a ahorrar los fondos de pensiones van al sistema de reparto. Después de 2.3 salarios, los fondos de pensiones van a ir al sistema de pensiones de capitalización individual. En Uruguay, también en el año 2023, se aprobó un sistema de pensiones de 2 pilares. Un pilar de reparto y un pilar de capitalización complementario de capitalización individual. En Chile, ustedes saben que en Chile en el 2008 se aprobó un sistema de 2 pilares también. Un primer pilar de capitalización individual, ya estoy terminando, y un pilar financiado por el Estado, un pilar solidario financiado por el Estado. Pero le comunico que ahora, el 1 de agosto del presente año, entró en vigencia en Chile la nueva ley 21735. En virtud de esa nueva ley 21735, en Chile se aprobó una nueva cotización a cargo de los empleadores. Ustedes saben que en Chile solamente los trabajadores cotizaban para pensiones, un 10%. Pero ahora, el 1 de agosto del año, del presente año, y ahora agosto, entró en vigencia una nueva cotización en Chile de 8.5 a cargo del empleador, 8.5%. De ese 8.5, el 4.5% va a ir a la cuenta de ahorro individual de cada trabajador, es decir, a su AFP, y el 4% va a ir a una entidad estatal que fue creada en virtud de esa ley, para manejar un pilar complementario de pensiones. La siguiente. Bueno, países con sistemas de pensiones de 2 pilares. Aquí tenemos una relación de los países con sistemas de pensiones de 2 pilares. Colombia, Uruguay, Chile, Panamá y Costa Rica en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Frank. Finalmente vamos a ceder la palabra a Leimi. Ustedes saben que ella trata de abordar estos temas con claridad meridiana y en unos 5 minutos nos va a dar unas pinceladas sobre el régimen de pensiones en República Dominicana. Adelante, Leimi. Buenas tardes. Te voy a interrumpir yo. Buenas tardes para saludar a todos y agradecer en menos de 2 segundos. Y luego, pues, agradecerle a Fran que cada vez que nos reunimos en estos escenarios hace que mi participación sea cada vez más corta. Gracias, Fran. En ese caso, creo que hoy los voy a dejar llenos de dudas. Realmente quería hacer una disertación un poco disruptiva, no solamente circunscribiéndome al tema República Dominicana, sino también estableciendo claramente cuáles son esos desafíos que bien ya han señalado César y han señalado Fran de una manera muy amplia, pero vayamos a puntos nodales como son la confianza de las personas en los sistemas de seguridad social, no solamente en pensiones, sino también en salud y las coberturas de riesgos laborales. Hablemos de las nuevas modalidades del empleo. ¿Están adecuándose los sistemas de seguridad social a las modalidades de trabajo que estamos teniendo, a las realidades laborales que están suscitándose ahora mismo en presente y que a futuro serán todavía más novedosas, mucho más diferentes que lo que estamos viviendo en este momento? Hablemos de los riesgos que se están cubriendo. Los riesgos también van cambiando y por ende las prestaciones deben emigrar, deben emular y deben adaptarse a eso. Hablemos de los marcos legislativos. Estamos teniendo realmente nuestros legisladores, nuestros hacedores de políticas públicas y nosotros mismos como participantes activos en los sistemas. Estamos proponiendo medidas que real y efectivamente den respuestas eficaces y oportunas a las necesidades de nuestra gente. Con esto me despido. Espero encontrármelos en los pasillos y que podamos seguir debatiendo. Muy feliz tarde. Excelente. Bueno, con esa reflexión de Leimi concluimos nuestro panel, agradeciendo sobremanera a César Caraballo, a Leimi Lora y Fran Aristi por estas valiosas reflexiones que nos conducen en suma a las siguientes conclusiones o takeaways. 3 puntitos. La seguridad social en América Latina exige reinvención. El desafío no es solo financiero, sino de rediseño estructural que incorpore innovación tecnológica, gestión transparente y enfoque en la persona. 2, el futuro es digital. Blockchain, Big Data, inteligencia artificial no son un lujo, sino herramientas para combatir, como nos decía César, la evasión, optimizar recursos y fortalecer la trazabilidad del sistema. Y finalmente, repensemos, reflexionemos
hacia dónde va el futuro de la protección social, no solo como un tema de gobierno, que hoy puede ser uno, mañana otro, sino como un tema de Estado. La seguridad social es un derecho humano y un compromiso colectivo que requiere no solo voluntad política, sino también un compromiso a largo plazo de empleadores, trabajadores y la sociedad civil. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Bueno, señores, agradecer a los panelistas y vamos a pasar al siguiente panel.